La mayor parte de personas adquiere pasivos pensando que son activos. Bienvenido a la carrera de las ratas. El sistema tradicional educativo está diseñado para que seamos trabajadores y el mundo ya no funciona así. Empezaste ganando $150 mensuales. ¿Cómo fue el camino tuyo hacia la libertad financiera fuera de Estados Unidos? ¿Y cómo una persona hoy en día en el extranjero puede alcanzar la libertad financiera de la misma manera? Creo que el secreto, Josué, está que saber postergar la satisfacción inmediata. Un empleado tradicional, ni bien se produce el ingreso, se va en compras que realiza. Entonces ese ingreso o gasto, una persona que evoluciona como tú lo estás logrando, se produce el ingreso y tú lo que haces es invertir en herramientas y habilidades que te conduzcan a construir activos que pongan el dinero en tu bolsillo. En el evento de Robert en Miami, en México, se dieron ejemplos de activos. ¿Qué ejemplos de activos estás viendo tú hoy en día que en 2025, 2026 y para el futuro va a poner más dinero en el bolsillo de las personas? Yo me estoy preparando para invertir en petróleo, porque eso va a tener un auge en este periodo de gobierno que viene. Muchas personas creen que un activo solamente son los bienes raíces. Una buena carta de ventas que tú elaboras me produce más dinero que una propiedad frente al mar que vale 1.4 millones de dólares. La clave no está en enfocarse en el Bitcoin, en los bienes raíces, es decir, el activo o el pasivo no está allá, está acá, en lo que tú sabes hacer. Quiero que me expliques aquí visualmente cómo Fernando maneja el dinero. Lo que tenemos que evitar es la interpretación, porque una mente confundida siempre dice no, y eso te mantiene estancado. Entonces acá tenemos ingresos, gastos, activos, pasivos y lo que más te gusta a ti, el flujo de efectivo. Hay gente que no puede resistir tener dinero en sus manos y realiza compras emocionales. Lo invierte en cosas que cada día valen menos. Una persona con educación financiera lo que hace es que un 30% acumulando para su siguiente activo. Ese dinero va generando ingresos. Explícame cómo Fernando maneja el dinero hoy en día, en este año, y cómo las personas pueden empezar a manejarlo de la misma manera para multiplicarlo. El problema es cuando la gente se concentra en esto, en cuánto tengo en la cuenta. No es cuánto tienes en la cuenta, es saber monetizar tu talento. ¿Cómo en 3 pasos una persona puede empezar a obtener la libertad financiera con estos principios que compartiste hoy en día? Primero, es que tu negocio te compre tus activos. Segundo, redirigir los gastos a la construcción de activos. Y tercero, la velocidad del dinero. Esto para mí ha sido mejor que 5 años de universidad. Quiero que me comentes aquí, en esta pizarra, ¿cómo fue que tú hiciste 4000%? Fíjate, hay una cosa bien importante, Josué, antes de responderte es esto. Bienvenidos a otro podcast de Actitud Millonaria. Hoy tenemos a Fernando González, socio y representante de Robert Kiyosaki, y hoy nos va a estar compartiendo un montón de cosas para que tú te prepares para hacer dinero, crear activos que generen ingresos pasivos, especialmente en este año 2025 que empieza. Así que si tú quieres que 2025 sea un año diferente a 2024 y que de verdad alcances esas metas de año nuevo que tú te has proponido o te has propuesto, asegúrate de quedarte hasta el final. Fernando, muchas gracias por estar aquí. A ti, por esta invitación con tan bella vista, imagínate tú. Sí, aquí estamos. Esta vez, ¿verdad? Te invité yo, ¿verdad? Sí. Al apartamento aquí en Downtown. Tenemos una vista espectacular de todo Miami y eso está buenísimo. Así que antes de empezar, para las personas que no te conocen, ¿quién es Fernando González? ¿A qué te dedicas hoy en día? Y cómo miles de personas alrededor de todo el mundo hace unos meses atrás vinieron a México y a Miami y cómo entonces tú has impactado la vida de ellos. Fernando González es el estudiante C que le gusta trabajar en equipo, pero que lamentablemente en el sistema educativo se llama eso copiarse, ¿no? Entonces me encanta trabajar en equipo, orgulloso de ser estudiante C, soy emprendedor y me encanta ser representante de Robert Kiyosaki porque este conocimiento he podido llevarlo a cada rincón de Latinoamérica y más aún con el último evento que lo hicimos streaming. Entonces, me gusta porque ayudamos a la gente a que sea libre, a que no dependan de un salario, sino que más bien aprendan a construir activos que ponen dinero en su bolsillo en vez de pasivos que sacan dinero de su bolsillo. Entonces, me gusta eso mucho, Josué, y sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de tocar vidas y sentir a la gente que te dice, wow, estoy muy agradecido, usted cambió mi vida. En verdad, uno es un instrumento, ¿no? Ellos son los que dan los pasos,
pero es educación práctica que funciona y que sobre todo le ayuda a las personas a encontrar su mejor versión. Ok, entonces quiero que me comentes un poquito de cómo fue el evento de Miami, cómo fue el evento de México y también que nos expliques cómo fue que llegaste a tener la posición tan privilegiada de ser el socio y representante de Robert Kiyosaki y de trabajar junto a él por los últimos casi 3 décadas que has estado trabajando con él. ¿Cómo fue que llegaste a tener esa, digamos, oportunidad tan especial? Fíjate, Josué, lo más importante en la vida, cuando uno quiere superar la adversidad, es usarla a tu favor. Eso es como el arte de la guerra, usar la fuerza del enemigo a tu favor. Entonces, creo que yo estaba rodeado de tanta adversidad que eso me dio hambre, hambre de superación, hambre de éxito, de no ser mediocre, de ser cuando hago negocios, no sé, como el sistema educativo, que no me gustaba, pues, la educación convencional. Entonces, cuando conocí a Robert Kiyosaki, fue un momento bien difícil de mi vida porque yo me encontraba estancado. Entonces, encontré la oportunidad de salir adelante porque todo lo que me explicaba hacía sentido, lo comprendía. Entonces, lo comencé a implementar y eso me empezó a dar velocidad. Y Robert estaba contento de ver que yo asistía a todos los eventos. Entonces tú sabes que cuando alguien comienza a ir, ya empiezan a recordar tu cara. Claro. Hasta que un día nos encontramos en el bar del hotel, nos tomamos un trago y comenzamos a cultivar una amistad más personal. Él había sido Marine, yo soy oficial de Marina retirado, entonces había ahí una similitud, un punto de convergencia. Y me acuerdo que al día siguiente de que nos tomamos ese trago en el bar, era un evento en Phoenix, allá por el año 1999, y al día siguiente había un evento como con 700 personas allá, y fue la primera vez que yo subí a un escenario. Yo estaba sentado por ahí, pues, Fernando, ¿dónde está Fernando? Yo quería desaparecer de la faz de la tierra, me moría de miedo. Y me subió al escenario y me hizo preguntas, cómo había cambiado yo, gracias a su educación, mi realidad, ¿no? O sea, cuando tú cambias tu historia, cambias tu realidad. Correcto. Entonces, yo no tenía educación financiera, era trabajador, tenía un espíritu de emprendimiento, pero me faltaban las herramientas y habilidades que me permitieran transformar mi mentalidad para hacerme de activos que me condujeran a la libertad financiera. Entonces, encontré esa oportunidad y así fue que un día, luego de 5 años de estar en sus entrenamientos, le propuse empezar a viajar por Latinoamérica. Le dije, lo que tú enseñas es oro para nosotros los latinos porque nos pasamos la vida trabajando y al final dependemos de una pensión miserable de retiro. En cambio, tú nos puedes dar la oportunidad de cambiarlo como está sucediendo conmigo. Así que ahí empezamos a viajar y el resto es historia. Ya, eso me gusta muchísimo. Eso fue hace casi 3 décadas. ¿Verdad? Sí, hace casi 3 décadas. Wow, ok. Entonces, hablaste de activos. En un ratico quiero que me demuestres y me diagrames aquí visualmente, porque creo que es importante tener una referencia visual, ¿verdad? Cuando uno enseña para que las personas se entiendan un poco mejor. Mencionaste la palabra activos. Puede ser personas que escuchen esto que no saben lo que es un activo. Claro. En simples pasos, ¿qué tú dirías que es un activo y cómo una persona hoy en día puede empezar a construirlo, ya sea en el mundo físico o en el mundo digital? Claro, muy bien. Por ejemplo, un activo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una novia, María. ¿Es un activo o es un pasivo? Ello es un activo. Es un activo porque pone dinero en tu bolsillo. Sí, y muchas personas dicen, eso es mentira. Créame, es verdad. Esta sí es verdad. Y yo soy testigo de eso. Claro. ¿No es cierto? Entonces, un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Entonces, fíjate lo que sucede, Josué, que la mayor parte de personas adquiere pasivos pensando que son activos. Entonces, bienvenido a la carrera de las ratas, ¿no? Donde te pasas la vida trabajando. Y eso no es casualidad.
el sistema tradicional educativo está diseñado para que seamos trabajadores. Desde niños nos enseñan a conseguir un trabajo seguro, tienes que ser en los primeros puestos para que te contrate una gran compañía, y el mundo ya no funciona así. Pero seguimos con la educación de la era industrial. Entonces, muchos emprendedores o muchos profesionales están esperando que regrese la vieja economía, y eso no va a suceder. Ya el mundo cambió, ya la economía varió. Ahora eres tú ofreciendo una solución en el mercado. Entonces, esa es la diferencia entre activos y pasivos. Vale. Entonces, ¿cómo una persona, por ejemplo, nos ven aquí, dicen, ah, no, eso es Fernando, eso es Josué, que están en Miami, una vista espectacular, y eso es ellos que pueden hacerlo y pueden obtener la libertad financiera porque están en Miami? Obviamente conocemos personas aquí en Miami que compran pasivos pensando que son activos, son pobres, no son libres financieramente. La gran mayoría. La gran mayoría, ¿verdad? Pero una persona puede tener esa excusa. Claro. Quiero que me comentes, en el caso tuyo, porque sé que eres de Perú, ¿verdad? Empezaste ganando $150 mensuales. Sí. ¿Cómo fue el camino tuyo hacia la educación o hacia la libertad financiera estando fuera de Estados Unidos? Sí. Y cómo una persona hoy en día aquí, que vive en el extranjero, puede alcanzar la libertad financiera de la misma manera. Claro. Primero que nada, Josué, salir adelante ahora es mucho más fácil que antes, por la tecnología. Claro. ¿No es cierto? Entonces la tecnología para muchos es un pasivo porque tienen una vida virtual y están consumiendo contenido todo el tiempo en vez de prepararse para tener éxito en la vida. Entonces son producto del entretenimiento. Entonces eso no te conduce a nada. Pero cuando tú el contenido lo utilizas para transformar tu realidad, es donde viene el éxito. En mi época no había internet, estoy hablando de 1998, cuando conocí a Robert, había que subir un avión, irse para allá. En aquella época, ante el high ticket de Robert, más el avión y la comida eran $10,000. Acabamos de tener el mismo evento que ha costado por streaming $350, sin necesidad de viajar, nada. Claro. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí la vida nunca fue fácil. Entonces no dice, claro, ese es Fernando, ese es Fernando que ves ahora aquí, ¿no es cierto? Sí. Acompañado de Josué en un sitio espectacular, pero eso es si yo fuera un perdedor no estaría acá, a tu lado, no me llamarías a entrevistarme, ¿no es cierto? Entonces uno paga un precio por las cosas en la vida. No hay nada gratis, no hay lonche gratis, como decimos. Tú tienes que esforzarse, invertir en ti, y creo que el secreto, Josué, está en que saber postergar la satisfacción inmediata. Entonces, un emprendedor tradicional o un empleado tradicional, ni bien se produce el ingreso, se va en forma de cosas que adquiere, compras que realiza. Entonces es ingreso-gasto, ingreso-gasto. Entonces una persona que evoluciona como tú lo estás logrando, se produce el ingreso y tú lo que haces es invertir en herramientas y habilidades que te conduzcan a construir activos que pongan el dinero en tu bolsillo. Entonces con ese dinero te compras las cosas, el gusto. Yo sé que estás planificando un Lamborghini, tantas cosas, pero no con el fruto de tu trabajo. Claro. Con el fruto del trabajo de tus activos, que es diferente. Entonces la clave está en saber postergar la satisfacción inmediata y sobre todo acumular para adquirir activos que pongan dinero en tu bolsillo en vez de estar rodeado de gastos. Vale. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de activos? ¿Verdad? Porque en el evento de Robert en Miami, en México, se dieron ejemplos de activos. Quiero que me comentes aquí, ¿qué ejemplos de activos qué ejemplos de activos estás viendo tú hoy en día que en 2025, 2026 y para el futuro van a subir de valor, van a poner más dinero en el bolsillo de las personas y que las personas pueden aprovechar hoy en día para hacer más dinero?
Ahora, antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera, a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. ¿Cuáles son ejemplos de activos, verdad? Porque en el evento de Robert en Miami, en México, se dieron ejemplos de activos. Quiero que me comentes aquí qué ejemplos de activos qué ejemplos de activos estás viendo tú hoy en día que en 2025, 2026 y para el futuro van a subir de valor, va a poner más dinero en el bolsillo de las personas y que las personas pueden aprovechar hoy en día para hacer más dinero. Definitivamente, fíjate, nuestro tema no es la política, pero es una realidad que ganó las elecciones Donald Trump. Correcto. Viene una era muy diferente, ¿no? ¿En qué sentido? De que antes había muchas subvenciones para los autos eléctricos, la energía ecológica, todo eso. Ahora está Donald Trump, que va a impulsar mucho la explotación de pozos petroleros. ¿Por qué? Porque la energía es la base de una economía. Todo lo que tenemos acá, todo es derivado del petróleo. Entonces, si sube el petróleo, sube todo. Claro. Entonces, Estados Unidos ha estado pagando un alto precio por la importación de petróleo y eso ha creado inflación y el dólar se ha debilitado. Entonces, por ejemplo, yo me estoy preparando ya para invertir en petróleo, porque eso va a tener un auge en este periodo de gobierno que viene, en vez de las baterías eléctricas y todo eso, que tiene mucho por desarrollarse, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, tú me preguntas, en el 2025, por ejemplo, ¿qué es un activo? Muchas personas confunden y creen que un activo solamente son los bienes raíces. ¿No es cierto? Como lo he dicho en anteriores entrevistas contigo, una buena carta de ventas que tú elaboras me produce más dinero que una propiedad frente al mar que vale $1.4 millones. ¿Por qué? Porque sabes hacer la carta de ventas. Correcto. Sabes ponerle un orden a una oferta que va a traer el público el adecuado que está interesado en adquirir herramientas y habilidades que le vamos a entregar. Pero eso hay que saber hacerlo. Entonces, cuando tú sabes hacer eso, puedes elevar el valor del ticket que tienes. Ese es un activo, ¿no es cierto? Y gran parte, el 90% de mi contenido está digitalizado. Mi presencia es solamente un 10%. Ese es un ejemplo de un activo. Un activo digital. Un activo digital, ¿no? Que es precisamente tu academia, los activos digitales. Otro activo, por ejemplo, es mi libro. Tuvimos en México, el libro se agotó. Cada libro, cada firma producía un ingreso. Claro. Entonces, un activo puede ser las cámaras fotográficas que están produciendo ingresos sin que necesariamente el dueño esté presente. Alquila sus equipos, ¿no es cierto? Un estudio de podcast puede ser un activo. Entonces, la clave no está en enfocarse en el Bitcoin, en los bienes raíces, en el podcast, en el activo digital.
la clave está en enfocarse en uno, tener herramientas y habilidades para saber agregar valor a la vida de otras personas. Es decir, el activo o el pasivo no está allá, está acá, en lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, cuando tú empezaste a ayudarme con mi negocio, mi publicidad era un tremendo pasivo, porque no producía ingresos Claro. y vendía una fracción. Tal vez vendía el 5% o menos de lo que vendo ahora. Entonces, pero ¿cuál es el activo también? Saber seleccionar, porque toma 20 de cada 20 marqueteros, y lo siento, pero es mi experiencia, hay 19 malos y uno bueno. Entonces, los 19 malos te comes pues un cable, ¿no? Gasto, hasta que llegas. Lo más difícil es encontrar la persona que verdaderamente hace que tu publicidad te genere ventas, un activo. Entonces, la idea es entonces enfocarnos en encontrar oportunidades, pero primero que nada es educándote uno mismo. Claro. Porque si no, la oportunidad te va a pasar por enfrente y no te vas a dar cuenta de que te pasó por enfrente. Claro, porque ves con tus ojos físicos, no con los ojos de la mente. Correcto. Entonces, quiero que me comentes tal vez una oportunidad que te pasó antes que no aprovechaste por miedo o que tal vez estabas empezando con tu propia educación financiera en aquel momento. ¿Alguna oportunidad que te pasó por enfrente y que dijiste, debí haber hecho X, Y, Z en ese momento? Me duele contártelo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi negocio de logística y tenía mi warehouse. Entonces, cuando vendí el warehouse y vendí mi empresa de logística para dedicarme a la educación financiera, cometí un gran error. Dupliqué, o sea, yo había invertido X, 400, y vendí mi warehouse en 850 y me sentía el más ganador del planeta. Si no hubiera vendido ese warehouse, estaría recibiendo $15,000 mensuales de alquiler y lo tenía 95% pago. Me faltaba solamente el 5%. ¿Me gané el otro dinero? Sí, pero ¿tú qué prefieres? $400,000 de una vez o $15,000 mensuales. Por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida. Claro. ¿Viste? Entonces, ese es un ejemplo, pero no me siento tampoco mal porque eso es parte de la experiencia. Ahora, cuando compro algo, lo mantengo y solamente lo vendo si voy a tener más velocidad en otro sitio, más velocidad del dinero. Ese es un ejemplo de que a veces cuando uno invierte hay que tener paciencia, no hay que ser cortoplacista. Ya, eso es 100%. Bueno, entonces me has dicho anteriormente que los activos no se venden. ¿Por qué? Porque fíjate, lo más difícil es construir el activo. Eso toma sistemas, el equipo, ¿no? Entonces uno dice, wow, esto ya se duplicó, pero a ver, encuentra otro activo. Eso es bien difícil, porque lo que crea confusión en la gente es el lenguaje a veces. Yo quiero tener ingresos pasivos. Sí, pero para tener ingresos pasivos, primero tienes que estar muy activo. ¿No es cierto? La gente cree que es, encontré una propiedad y ya voy a tener ingresos pasivos. No, 100, 10, 3, 1. Evalúa los números de 100 propiedades, selecciona 10, visítalas, quédate con 3 y pon oferta en una. Entonces, eso es un proceso, es un viaje. No es una respuesta académica, sino es un proceso. Entonces, cuando encuentras un activo, no se vende. Solo, por ejemplo, si acá ganas 8% y tú me dices, Fernando, he encontrado esta oportunidad acá en La Pata, esta es una zona virgen que va a prosperar, hay que tener paciencia, pero acá la rentabilidad es de 16%. Ahí vendo para comprar acá, porque acá la velocidad es 8, acá es 16. Claro. Solo así. Pero no vendo si no sé dónde voy a poner, porque ni bien vendo, estoy sujeto a la inflación, a la devaluación. El dinero cada día vale menos y los activos cada día valen más. Además de tener que pagar impuestos de esa venta que tú acabas de hacer. También. Y si tú puedes comprar el otro activo sin tener que vender entonces lo haces así para quedarte con los dos. Te apalancas, sacas un crédito acá y compras el siguiente activo. Ya, y obviamente te quedas Pero no quería confundir a la gente. Bueno, yo quiero diagramarlo entonces todo esto ahora y también quiero que me expliques aquí visualmente cómo Fernando maneja el dinero, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, me explicaste a mí, mira, Josué, el dinero tienes que manejarlo así, 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 así. Sí. Porque, para contexto, ¿verdad?
Yo, no siempre, pero soy una persona que produce mucho, ¿verdad? Y he sido así por, no sé, 8 o 9 años, Ujú. ¿verdad? Pero también como produzco mucho, gasto mucho. Claro, Entonces, ese era mi problema. No era la producción de dinero, era el gasto del dinero claro. que yo no me estaba dando cuenta y no me estaba percatando. Ujú. Entonces, quiero que me expliques, diagramando aquí, cómo entonces una persona puede empezar a manejar el dinero correctamente para multiplicarlo, Ok, ¿verdad? Porque, y quiero que también me expliques los 3 pilares que ayudas a las personas para hacer exactamente eso y cómo se hace, ¿vale? correcto. Lo primero es, en lo que tú me has dicho, cómo se refleja esto, lo que tenemos que evitar es la interpretación, porque una mente confundida siempre dice no, y eso te mantiene estancado, Mm, mientras que la claridad te lleva al éxito. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es educación financiera. Entonces acá tenemos ingresos, gastos, activos, pasivos y lo que más te gusta a ti, el flujo. flujo de efectivo, Ujú, PAC. Ok, entonces, un pasivo, como habíamos dicho, es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Y un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Dicho esto, lo más importante es que para un emprendedor, cuando se produce un ingreso, hay gente, que era tu caso ujú, anteriormente, que correcto. no puede resistir tener dinero en sus manos y realiza compras emocionales. Entonces, ni bien se produce el ingreso, viene el siguiente par de zapatos, el nuevo celular, el carro del año. Entonces, lo invierte en cosas que cada día valen menos. Mm, ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que un emprendedor que salió de la carrera de la rata, una persona con educación financiera, lo que hace es que ese mismo ingreso que se ha producido lo dirige acá, va acumulando un 30%, por lo menos, si se puede más, viene aquí acumulando, acumulando para su siguiente activo. activo, ¿no? Entonces, a los 4 o 5 meses se va viendo cómo ese dinero se va incrementando hasta que llega el momento en que ya puede invertir, dar la cuota inicial de su siguiente activo. Ese dinero va generando ingresos y con esos ingresos que produce su flujo de efectivo, se Ujú, compra sus juguetes, el Lamborghini, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que no tiene educación financiera invierte o gasta su dinero en cosas. mm, Y una persona con educación financiera invierte su dinero en activos. Acá es un gasto. Aquí es un activo que produce ingresos pasivos. Esa es la diferencia. Y hasta ahí no sé si estamos claros. Estamos 100% claros. Y algo que yo quiero también explicar de este lado es, ¿verdad? Porque quiero también diagramarlo para que Claro. las personas se entiendan aquí. Yo, por ejemplo, vamos a decir, hacía $100 al mes. De estos $100 me gastaba usualmente 85, ¿verdad? Y los otros 15 lo tenía en la cuenta de banco como ahorro sin ningún propósito, ¿verdad? Ahora, lo que yo no entendía y me pasaba, honestamente, yo creo que tenía algún problema en mi mente con acumulación, no podía ver un número muy grande en la cuenta de banco, Claro. etcétera, ¿verdad? Era algo más psicológico más que nada. Ahora, lo que yo hago gracias a eso, ¿verdad? Es que al principio me dijiste, bueno, 30%, ¿verdad? La idea es, ok, de $100, sacas inmediatamente 30% como mínimo. Eso es págate a ti primero. Págate a ti primero, exactamente. Exacto. 30% como mínimo para tu siguiente activo. Y el Sí. resto del 70%, ¿verdad? En este caso, para tu vida cotidiana, etcétera. Gastos operativos. Gastos operativos. Hoy en día, este número aquí, en vez de 30%, tengo que, si no me equivoco, es alrededor del 90%. Y aquí este numerito es 10%.
Entonces, pero obviamente no empezó así. Pero lo interesante de aquí del caso es que una vez uno entiende lo que es un activo, lo que es un pasivo, en mi caso particular, me dijiste, o sea, tú tienes un activo enfrente tuyo, en la cara tuya y no lo estás viendo. Y era porque yo no entendía, uno, cómo manejar el dinero de un lado para otro, cómo utilizarlo y tampoco sabía encontrar activos. Porque muchas veces las personas, si tienen un trabajo, un negocio, etcétera, probablemente tienen activos que ni siquiera se están dando cuenta que están justo enfrente de la cara de ellos, ahí, pero tienen que dar un primer paso y educarse primero. Entonces, en mi caso, gracias a la educación financiera que me has mostrado en la mentoría, esto es una realidad, ¿verdad? Pasó primero 30%, ahora se convirtió en un 90% para invertir, 10% para gasto, entonces se flipió como así la tortilla. Y Claro. esto a mí me da mucha tranquilidad porque yo puedo irme de viaje o no trabajar, trabajar, etcétera, y yo sé que 100% de todos mis gastos operativos de vida, de lujo, este lugar espectacular, ¿verdad? Está 100% pago de esta parte y Ujú, no de esta parte. ujú, Entonces, eso me da paz por encima claro, y claridad, que creo que te lo mencioné un día específico. Dije, Fernando, finalmente tengo claridad. claro. Porque sabes que mi mente funciona muy numéricamente. Era como que, ok, necesito un número de alcanzar. Y cuando lo alcancé, como tengo claridad de qué hacer exactamente paso por paso. Sí, pero ahí hay algo muy importante que hay que agregar. Tú cambiaste tu historia, Sí. porque tú para todo tenías una razón que venía del ego, ¿no es cierto? El ego te mantenía estancado en Ujú. el círculo vicioso. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, varias personas que nos están escuchando, estoy seguro que dicen, pero 30% es imposible. Entonces, ¿qué historia te estás contando que te hace pensar que es imposible? Ujú. De repente, en tu caso, no es 30%, de repente es 5%, 10%, pero ya empezaste. Claro. No tiene que ser literal. Ahora, ¿por qué Josué ahora su gasto es de 10% y su acumulación es de 90%? Cambió su historia, quiere decir, cambió sus hábitos, Ujú. porque muchas de las cosas que él compraba, hay una diferencia grande entre necesitar Y desear. versus querer Sí. o desear. Ok, por ejemplo, tú quieres un carro más nuevo, pero realmente lo necesitas, no, Ujú. no es cierto. Tú necesitas estar bien alimentado, sí necesitas, esa es una necesidad. Necesitas estar bien vestido, necesitas estar bien vestido. ¿Necesitas 5 pares de zapatos más? No. Ujú. ¿No es cierto? ¿Necesitas un carro más nuevo? No, porque ni bien tienes el más nuevo, dentro de 3 meses vas a querer otro, porque Correcto. ya no huele a nuevo, se fue el aroma. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú sabes postergar, porque lo que quieres siempre va a ser infinito, siempre va a ser más, pero cuando tú este dinero lo utilizas en adquirir herramientas y habilidades, ahí es donde viene la acumulación de activos. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tu historia. Padre pobre es no tengo el dinero. Mm. Padre rico es cómo puedo lograrlo. Claro. La idea es no quejarme de que no puedo con el 30%, sino cómo yo puedo lograr ese 30%, ya sea o incrementando mi capacidad de ingresos o disminuyendo mis Ya, gastos. claro, Pero en mi caso era obviamente disminuyendo los gastos, porque gastaba demasiado, claro, demasiado en cosas bobas que ni siquiera yo me daba cuenta. claro. Que es lo irónico del caso, porque muchos emprendedores creo que por el día a día y la carrera de la rata, ni siquiera saben a dónde se va el dinero, lo cual es algo que me pasó a mí, Ujú. lamentablemente. Quiero también hablar de una cosa que, bueno, una persona que encontramos en México, no sé si se recuerda, al final cuando estamos sentados en la mesa, ahí estamos descansando y hablando con unas personas en el evento, dice, sí, pero explícame cómo es que tú puedes empezar a invertir en bienes raíces y crear activos, porque aquí en México eso no puede ser posible, eso no sucede, Ujú. ¿verdad? Eso es allá en Estados Unidos y no sé qué, pero aquí en México eso no es posible. Quiero que comentes qué fue lo que le dijiste a esa persona. Que yo le dije que iba a perder su tiempo en la mentoría, porque Ujú. él ya declaró que es imposible. México está rodeado de bienes raíces. Por donde veas se están construyendo. Ujú. Entonces no es posible para él, porque esa es la realidad que ha creado con su historia, que se está contando. Mm. Entonces, que se venga a entrenar conmigo, como le dije, vas a perder tiempo y dinero. No vale la pena.
Claro. ¿no? Entonces dices, no, pero tiene que haber una forma. Pero si cada cosa que yo te digo tú dices, no, eso no se puede, el dinero es muy caro, los bienes raíces son muy No se caros. puede hacer el préstamo, que la hipoteca, que no sé Sí, qué. sí. Entonces, yo creo que lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Si tú piensas que es posible, estás en lo correcto. Y si piensas que no es posible, también estás en lo correcto. Porque lo que tú dices se convierte en tu realidad. Ujú. ¿Te acuerdas el banquero cuando yo fui a hacer un depósito me ofrecía 4%? Yo le dije que lo que yo estaba ganando en esa transacción era 4000%. Y me dijo, eso es imposible. Está bien, tú anda contento con tu 4% y déjame ir a mí a ir a mi velocidad. No hay Claro. por qué discutir, ¿para qué gastar energía en eso? Claro. Entonces la idea aquí es, deja de pensar que las cosas son imposibles cuando tú no sabes. Y por Claro, eso es que el precio más grande que paga todo el mundo es el precio de la ignorancia. claro, se Porque, paga todos los días. correcto, el banquero le costaba 3.996% el no saber cómo hacer Claro. 4.000%. Porque le hacía 4, ¿verdad? 4.000 menos 4 son 3.996. Entonces, Además, él me prestó la plata para yo ganar 4000. imagínate. Entonces, él no entendía cómo en la cabeza de él podía hacer esto posible. Quiero que me comentes aquí, cosa que nunca antes diagramado antes, ¿verdad? Que me comentes aquí y me muestres en esta pizarra cómo fue que tú hiciste 4.000% con esa inversión y cómo las personas pueden empezar a hacer exactamente lo mismo con esta misma educación. Por supuesto, todo depende de las condiciones del Correcto. mercado, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, hay una cosa bien importante, Josué, antes de responderte es esto. Acá está Josué, ¿no es cierto? Entonces, Josué lo que tenía era gastos, no tenía activos. Ujú, Pero ¿qué resulta? Josué tiene una tremenda plataforma que se llama Drisium. ujú, Tiene un tremendo entrenamiento que es emprendedor digital. Tiene los podcasts, es decir, Josué está rodeado de activos. Pero ¿qué sucede? Josué estaba así, sí. porque solamente podía ver con sus ojos físicos, no podía ver esto que está acá. Ujú. Ahora tú ya identificaste. Entonces, y tú no quieres volver a la estación de gasolina. No, para No, nada. entonces, ¿qué haces? Inviertes en esto. Mm, Y te va súper bien. Entonces, como te va súper bien, tus ingresos son muy superiores a tus necesidades, a tus gastos, y tú tienes un excelente estilo de vida. Acá no estamos en un pueblo joven, no estamos en una, ¿cómo se dicen los brasileños? En una favela. sí, una favela. No estamos en una favela, esto es espectacular. Ujú, Pero como tus ingresos son superiores, ¿no es cierto? Ahora mismo, donde estamos grabando, tú lo estás convirtiendo en un activo. No ujú, es un gasto, sino es un activo. correcto. Entonces, ya tú estás rodeado de activos que antes no veías, Ujú, ¿no es cierto? Y ahora más bien tú me dices, Fernando, mírame esta inversión, ¿qué te parece? ¿Vale la pena? Antes me hubieras dicho el Ferrari, el Lamborghini, el Rolex, ahora no. Todo eso te lo vas a comprar con el dinero que viene de tus activos, ¿no es correcto. cierto? Entonces ahora le podemos dar la vuelta. Esa es la ventaja de esta tecnología de última generación. Una pizarrita simple. La educación financiera te sirve para leer el mercado, ¿no es cierto? Cuando una persona no tiene educación financiera solamente está pendiente de las malas noticias, Mm, pero cuando tú tienes educación financiera, baja la tasa de interés, por ejemplo, dices, ¿cómo afecta eso mi bolsillo? ¿Cómo me puedo beneficiar? ¿Cómo puedo tomar esta situación para poder continuar creciendo? Entonces, en aquella época, yo tenía una línea de crédito, ¿no es cierto?, que estaba al 3.75%. Era lo que a mí me costaba la línea de crédito. Entonces, yo me compré una propiedad que costaba $250,000. Tenía que dar el 10%, que son 25 25 mil. mil dólares. Tú me ayudas ahí con la calculadora, Vale. por favor. Entonces, este proyecto, para yo poder estar en el proyecto, para yo poder estar en la jugada, necesitaba 25 mil dólares. No toqué mi bolsillo. Saqué de mi línea de crédito estos 25 mil dólares. Estos 25 mil dólares al 3.75 al año, ¿cuánto significa?
son por 0.07. Eso viene siendo $937.5 mensuales. Ok. Mensuales. No, anuales, perdón. Anual. Anuales. Ok. Eso me costaba, estos $25,000 me costaron, vamos a decir, $78 mensuales. Más o menos. ya, vamos a decir $1,000 Anuales. para poner más simple. Este proyecto me lo entregaron en un total, se demoró de 10 meses. Cuando me entregaron este proyecto, esa propiedad costaba $450,000, fue lo que costaba. Y me la quitaban de la mano. O sea, por ejemplo, acá los gastos de cierre los tenía que pagar yo. Y yo puse como condición que los gastos de cierre los pagaba el comprador. Tal era la demanda, porque la gente, estoy hablando más o menos del 2007, que inclusive la gente dormía en la calle esperando que se abra el siguiente proyecto. Amanecían, acampaban ahí. Ok, entonces esto costó $450,000, quiere decir que yo tuve una ganancia de $200,000. ¿Ok? Entonces, si yo divido 937.5 entre 2,000, dime por favor cuánto es. Entre 2,000. Entre 200,000. Entre 200,000. Sí. Es 0.004685. Ok. Si eso lo multiplicas por 100. Sí. En realidad es 0.46875. Es 4,680%. Correcto. 4,000, sí, exactamente. ¿no? Y el banquero me ofrecía 4%. Entonces me decía, esto es imposible. ¿No es cierto? Entonces yo le dije, tú continúa con tu 4% y déjame a mí ir a mi velocidad. Sí. ¿No es cierto? Esto fue lo que a mí me costó. En realidad, de repente acá tengo un número de menos, era como 4,000%. ¿Ok? En menos de un año no está nada mal. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago yo con ese dinero? Inmediatamente, ¿qué hice? Como yo ya sabía que venía un momento difícil, lo transformé en oro más plata. Me acuerdo que salió una colección de monedas, una de Rich Dad, ¿no? Y la compré cada moneda en $17.50. Ahora vale como 70 cada moneda, ¿no es cierto? Entonces, este es un juego infinito, nunca termina, nunca termina. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo digo, bueno, me gané 200,000? Me voy a comprar un carro del año, una casa más grande, entonces me quedo atrapado en la carrera de las ratas. Ahora me puedo comprar lo que quiero, pero no me gusta todo súper simple, tengo una buena calidad de vida y los activos siguen creciendo, ¿no? Entonces, y esto lo aprende, lo bonito, por ejemplo, tu novia, que me acaba de apoyar como director de logística de los eventos en Miami y en México, es un avión, ella es multitasking. Entonces, ella ya aprendió esto de acá. Y lo primero que me dijo María es, Fernando, no me pagues nada, solamente quiero ayudarte a construir ese evento. Ahora ella ya aprendió a hacer eventos y puede hacer todo lo que quiera y va a saber dónde se ahorra el dinero, dónde se va el dinero, cómo lograrlo exitosamente. ¿Cuánto vale eso? Claro. ¿Te das cuenta? Pero la mayor parte de personas es, ¿cuánto me vas a pagar por hora? ¿Cuánto me vas a pagar por semana? What's in it for me? ¿Qué hay para mí? Cuando lo que ha construido María conmigo es una relación. ¿Y qué hace la gran mayoría? Construye una transacción. Correcto. Bueno, y conocemos también en el mismo evento otra persona que fue totalmente lo contrario a María. Sí, total, total. Que tenía todas las respuestas, pero no hacía bien el negocio. Correcto. Y bueno, y eso yo creo que también es parte, que lo mencionaste anteriormente, lo del ego, ¿verdad? Que si tú tienes y vas donde una persona por ayuda y cada cosa que te dice tú tienes una respuesta, tú simplemente sabes, tú en tu mente sabes más que la persona. Sí. Porque me recuerdo yo en el evento de México, cuando estábamos ahí sentados, nosotros hablando y la persona era que, no, pero eso no se puede, no, pero eso no se puede, no, pero que no, pero, y era como que, bueno, entonces, como dijiste, para ti puede ser que esto aquí sea imposible para ti. Claro. Chévere.
Claro. Entonces, pero si tú abres los oídos y dices, ok, para mí hoy en día esto no lo entiendo y podría ser imposible porque es imposible, pero la pregunta es, ¿qué yo tengo que hacer ¿Cómo para puedo que, lograrlo? cómo puedo lograr? ¿Qué tengo yo que hacer para que sea posible? ¿Qué información tengo que aprender? ¿Cómo me puedo educar? ¿Qué herramienta me falta Claro. para que este 4000%, por ejemplo, en un año, sea posible? Ese banquero la perdió. Es decir, en vez de decir, wow, ok, yo estoy ofreciendo 4%, Fernando me está hablando de 4000, hay algo aquí que no me cuadra, puede ser que en mi mente ese número me explote la cabeza. Fernando, ayúdame a entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible el 4000%? Entonces yo creo que esa parte es la parte que le falta a algunas personas con respecto a esto cuando escuchan números descabellados. Tú sabes, eso es bien importante en todo sentido cuando alguien te dice, eso es imposible o eso no se puede hacer. Ese es el primer síntoma de que esa persona no tiene equipo. El equipo es él. Entonces tiene todas Sí. las respuestas. Cuando tú eres el equipo, no tienes compartimos el mismo contador, le vas diciendo, yo soy un influencer, estos son los gastos, eso va como parte de mi costo operativo. Entonces tienes un equipo y el contador también te tiene que educar y hacer crecer. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes todas las respuestas, no hay nadie que te pueda ayudar, porque tú ya sabes todo, menos hacer el negocio. Claro, es como el profesor de economía en la Claro. universidad, que se sabe todo, pero es pobre. Y su carro se cae a pedazos, Exactamente. ¿no? Entonces, y te quiere enseñar a ser exitoso. Exitoso sí, pero dentro de tu mente. Claro. Pero en el plano físico no logras. Entonces, esa parte, por eso que siempre digo, Josué, que el éxito no es físico, sino metafísico, saberse apoyar en los recursos de otro. Cuando yo estaba sobreviviendo con el marketing, tú me dijiste, Fernando, a partir de 4 o 5 meses, tus ventas van a ser superiores a los 6 dígitos Mensuales. mensuales. Y yo decía, ¿pero cómo? Entonces, es como que te diga, lo que vamos a lograr es que lo que tú ganas en un año, lo empieces a facturar mensualmente. Muchos dicen, eso no es posible. Vende Entonces humo. sigue facturando así. Claro. ¿No es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo puedo lograrlo? Eso es 100% así. Ahora, quiero que me expliques hoy en día, en este año, 2025, cómo maneja Fernando su dinero, ¿verdad? ¿Qué hace Fernando cada vez que entran $100 a la cuenta de banco? Y quiero que me lo diagrames aquí para que las personas entiendan los diferentes niveles, ¿verdad? Pasamos 30%, ¿verdad? Yo estoy haciéndolo de una manera. Quiero ahora aprender cómo lo hace Fernando, en qué está invirtiendo. Ya dijiste petróleo, ¿verdad? Mencionaste petróleo, después mencionaste la gasolinera. La única manera que vuelvo a la gasolinera es como inversionista. Claro. Ahí sí vuelvo a la gasolinera como inversionista para ser dueño de la gasolinera porque eso es flujo de efectivo constante. Claro. Ahora, explícame cómo Fernando maneja el dinero hoy en día, en este año, y cómo las personas pueden empezar a manejarlo de la misma manera para multiplicarlo. Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Todas las semanas estamos publicando historias impactantes para que tú aprendas cómo mejorar tu motivación, tu mentalidad, aumentar tus ingresos, cómo crecer un negocio, cómo hacer ventas, cómo mejorar tu salud y tus relaciones. Y sobre todo, cómo tú conseguir tu actitud millonaria para que crezcas tanto en tu vida personal como laboral. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria, suscríbete a este canal, porque mientras más crece el canal, también más grandes van a ser los entrevistados aquí. Ahora, explícame cómo Fernando maneja el dinero hoy en día, en este año, y cómo las personas pueden empezar a manejarlo de la misma manera para multiplicarlo. Fíjate, Josué, como siempre te digo, mi mundo está hecho en base a relaciones. Por ejemplo, tengo relación contigo, tengo relación con María, tengo relación con tu papá, con tu mamá que han estado en el evento. En ninguno de esos casos ha habido intercambio de dinero, pero sí de mucha energía, ¿no es cierto? Te voy a dar un caso impecable, brillante, que me llena de alegría para el 2025. Tengo una persona con la que he desarrollado una excelente relación ya por un año, que ha creado 3 supermercados empíricamente, ¿ya? Y quiere seguir creciendo, no ha podido crecer más porque lo ha hecho empíricamente. Entonces, soy su mentor, ¿ya? Es parte de la mentoría, está en el Elite Mastermind también. Entonces,
veo su continuo deseo de superación, una persona que tiene valores, coincido con ella. Después voy a decir su nombre, si me autoriza, ¿no? Y estando en México, estuvimos en un cóctel con ella. El día que tú no pudiste ir por lo que pasó, fuimos a un cóctel. Y a la hora que me regreso al hotel le digo a Cecilia, le voy a proponer una sociedad. Entonces, ella llegó así empíricamente, imagínate, con sistemas, Claro. ¿no? Porque es sumamente talentosa. Entonces le digo, hey, X, para no decir el nombre. Cecilia la llamó porque son amigas también. Oye, Fernando estaría muy interesado. Uy, dice, espectacular. Entonces voy a invertir en un supermercado con ella. ¿Te das cuenta? Entonces, el supermercado es de un consumo diario, flujo de efectivo. Ella ya tiene toda la estructura mental. Ahora tengo otra persona que es genio en sistemas. Entonces vamos a poner los sistemas. ¿Y qué pasa? Ella sabe la ubicación, todo, porque tiene 25 años viviendo ahí y quiere abrir varios. Empecemos por uno, ¿no es cierto? Porque los otros ya los vendió. ¿Y los vendió por qué? Porque se cansaba, porque ella era el sistema. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahí ya estoy creando un activo. Claro. ¿Qué sé yo de supermercado? Nada. ¿Qué sé de construir activos? Mucho. Entonces ahí viene la experiencia de ella en supermercados. Yo tengo ahí 25 años. El éxito es metafísico, no físico. Me junto con ella, tengo 25 años de experiencia en supermercado. Se junta ella conmigo, tiene 30 años al lado de Robert Kiyosaki, 28 años de educación financiera. ¿Te das cuenta? Claro. Y así sucesivamente. Marketing con Josué, 10 años de marketing exitoso, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto tiempo me tomaría a mí aprender lo que tú sabes, que además es tu don natural, no es el mío? Tú sabes hacer un high ticket. Yo sé hacer el ticket de padre pobre. Tú sabes hacer el ticket de padre rico. Ahí está la diferencia. Claro, claro. Entonces, hoy en día la idea obviamente es empezar a construir el equipo para que te lleve, por ejemplo, al éxito, ¿verdad? Claro. Entonces, El equipo es el activo. Correcto, el equipo es el activo. O el pasivo. O el pasivo, exactamente. Entonces, hoy en día, ponte tú, Fernando factura $100. ¿Cómo se divide esos $100 y qué hace Fernando con ellos? Porque yo supongo que no 100% se va a activos, o no 100% se va a estilo de vida, o no 100% de los ingresos pasivos se van a comprarse el carro o lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo entonces manejas el ingreso del negocio principal o del fruto del trabajo versus el ingreso pasivo? ¿Cómo es que manejas cada parte? Muy bien. Fíjate, por ejemplo, ingresa X cantidad de dólares a la cuenta, ¿no es cierto? En realidad, lo que yo invierto en mi costo de vida lo paga mi negocio. El auto, los almuerzos, todo es producto de la gestión de mi negocio. Vale. ¿No? Entonces, mi salario, te voy a decir cuánto es. Yo gano $2.500 mensuales. Eso es lo que yo gano, porque tengo que ganar algo. Claro. ¿No es cierto? Y el resto, todo el resto, viene a la acumulación para la construcción de activos. Es así como, es muy similar a lo que tú tienes. De repente estos 2.500 es un X%, puede ser 3%, 10%, no importa. Yo creo que se está haciendo generoso, que 10% es mucho menor. ¿No es cierto? Pero esto no duerme, esto no para. Por ejemplo, el supermercado ya está gestándose aquí. Aquí se está gestando, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente, Josué. El problema es cuando la gente se concentra en esto, en cuánto tengo en la cuenta. No es cuánto tienes en la cuenta, es saber monetizar tu talento. Cuando hicimos el evento, tú has sido una parte muy importante del evento en Miami y en México. En ningún momento pusimos como prioridad cuánto se va a facturar en el evento. Lo que hicimos es, ¿por qué este evento es diferente que todo el resto? Claro. ¿Cómo logramos que se lleven la mayor experiencia? Como, por ejemplo, en el equipo habían como 150 personas. Seguridad,
audiovisual, video, los líderes de cash flow, los voluntarios, la repartición de comida, los detectores de metales y armas, Claro. la policía, los bomberos, los mozos, son 150 personas, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos, por ejemplo, los que eran los diamantes, en que se lleven la mejor experiencia, ¿no? Cada quien de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y los que no podían viajar, que lo vean por streaming. Claro. Pero siempre, inclusive se puso el juego de cash flow digitalmente para los que estaban en streaming. Siempre nos concentramos, acá está el famoso dibujito, ¿no? Siempre nos concentramos en que para el participante fuera a construir un activo, ¿no? Y que saliera con las herramientas instaladas. Ahí juego de cash flow, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Los dos eventos muy rentables. Pero si nos hubiéramos enfocado en el dinero, hubiéramos creado seguramente lo que muchos crean, escasez. Porque cuando tú estás enfocado solo en el dinero, es perseguir el dinero. Cuando tú estás enfocado en construir activos, el dinero te persigue a ti. Hay un momento que tienes que decir, no, ahora no, por favor, ya paremos. Esto quiero disfrutarlo, porque no quiero ser el más rico del cementerio. Claro. ¿No es cierto? Es así. Entonces, lo interesante del caso es que esto yo no lo entendía hasta que empecé a vivirlo. Porque Claro. 100% es así. El dinero, irónicamente, te persigue una vez tú tienes la estructura correcta. Y muchas personas se preguntarán, pero ¿cómo es eso? Y eso es la parte en negocios y todo, es la parte que es como momentum. Como Claro. uno rompe la barrera de inercia y todo lo demás se vuelve como una bola de nieve, que mientras más rueda la bola de nieve, más grande se vuelve y más fácil se vuelven las cosas. El primer paso siempre es el paso más difícil, en mi opinión, Claro. porque es el paso en el cual tú tienes miedo, no sabes si va a funcionar o no, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora quiero que me expliques, ¿verdad? Aquí, cómo en 3 pasos las personas pueden empezar a implementar todo lo que hemos compartido hoy en día, ¿verdad? Porque hemos hablado de varias cosas, hemos hecho varios diagramas. ¿Cómo en 3 pasos una persona puede empezar a obtener la libertad financiera con estos principios que compartiste hoy en día? Claro que sí. Fíjate, por ejemplo, una vez más, acá tenemos ingresos, gastos, activos y pasivos. Cambia tu historia, cambias tu realidad. Muchas personas con las que converso, le pregunto, ok, tú tienes tu negocio, tu emprendimiento. ¿Estás ganando dinero? No, Fernando, pero me encanta lo que hago. Entonces, eso es un gran error porque entonces tú no tienes un negocio, lo que tienes es un hobby. Y bien caro. ¿No es cierto? Y bien caro, que no es sostenible a través del tiempo, porque a ver, anda, dile a tus hijos que no hay plata para el pan, para la leche, para las medicinas o a tu esposa, pero te encanta lo que haces. Nadie te va a aguantar eso. Entonces, lo ideal, lo que nosotros enseñamos es a que tu negocio te compre tus activos con lo que tú tienes, ¿no es cierto? Ese es el primer paso. Que, por ejemplo, como es en tu caso, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, tu plataforma, ahí tienes un ingreso. Emprendedor digital, otro ingreso. Tus cartas de ventas es otro ingreso. Tu podcast es otro ingreso, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te va acumulando para generar activos que pongan dinero en tu bolsillo y tú no compras lo primero que aparezca. Tú estás evaluando tu número, Fernando, mira, veamos estos números. Yo estoy de viaje, tú me pasas el WhatsApp, corremos, te digo esto, cuánto vale, el impuesto predial, etcétera, etcétera. Ya estás. Pero ¿cuál ha sido la magia en tu caso, Josué? Acá está el cuadrante del flujo del dinero, ¿no es cierto? Acá tenemos el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. Ahora, Josué está todo el tiempo pensando desde acá. El anterior Josué 1.0
estaba acá a la izquierda, ¿no es cierto? El Josué 2.0 pasó de aquí para acá, transformación. Porque tú dijiste algo que es música para mis oídos. Ahora yo entiendo esto, pero antes no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Solamente lo entiendes cuando lo estás experimentando, cuando lo estás haciendo. Es ahí cuando empieza la transformación hacia el lado derecho. Pero la mayor parte de personas quieren saber todo sin haberlo hecho. Y eso, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Claro, me gusta eso. Se me había olvidado esa frase y es totalmente cierta. Entonces acá viene la primera, es que tu negocio te compre tus activos. Vale. Ese es un pilar. El segundo pilar es a enseñarte a que con lo mismo que estás gastando, en vez de que se vaya para allá, eso se redirige hacia aquí, hacia la construcción de activos. Por ejemplo, tengo un señor que tenía 3 heladerías y quiere abrir una cuarta. ¿Y tus locales son propios o alquilados? Alquilados. ¿Por qué en vez de abrir más heladerías no te compras tu local? Y ya tienes tu local propio que te produce ingresos y tienes tu heladería que te produce ingresos. El día que vendes la heladería siguen los locales produciendo. Claro. Entonces, ¿cómo redirigir hacia la construcción de activos? Los gastos que ya existen actualmente sin tú tener que incrementar tus ingresos. Sin que incrementar tus ingresos, simplemente saberlos dirigir a la construcción de activos. Muy ¿No es bien. cierto? En vez de que se vaya como gasto, viene a la construcción de activos. Y el tercer pilar es la velocidad del dinero. El banquero está contento con 4%, yo estoy contento con 4.000, ¿verdad? Son velocidades diferentes. Claro que acá el contraste es grande, Sí. ¿no es cierto? Una cosa es ser libre financieramente dentro de 25 años y otra cosa es ser libre financieramente entre 1 o 2 años, ¿no es cierto? Esto para mí ha sido mejor que 5 años de universidad, porque académicamente era rico, pero financieramente era pobre. En cambio, acá busco la cosa práctica. Esos son los 3 pilares. Primero, es que tu negocio te compre tus activos. Segundo, redirigir los gastos, acá va uno, redirigir los gastos a la construcción de activos. Y tercero, la velocidad del dinero. Me encanta. Y esto aquí que ha explicado, honestamente, es lo mismo que he implementado yo en mi vida y en mi negocio, lo mismo que te ayuda a ti a pasar de $150 mensuales a multimillonario, y es exactamente lo mismo que son los principios de Padre Rico, lo cual me encanta muchísimo. Y hay que decirlo, Josué, perdóname Sí. la interrupción, quien extrajo estos 3 pilares fuiste tú. A pesar de que yo tenía 25 años haciendo esto, no sabía cómo presentarlo. Y esa fue tu magia. Entonces, el éxito no es físico, es metafísico. Apoyarse en los recursos de quien sabe más de esa tarea. Ahora, lo interesante del caso es lo siguiente con esta parte, de que tenías casi 30 años al lado de Robert, toda esta información la tenías, pero la comunicación, en términos de lo que yo hago yo, es la parte de cómo hacerlo efectiva, Claro, ¿verdad? Porque la comunicación no es lo que tú dices, sino cómo la otra persona lo recibe. claro. Entonces, si uno Me crea gusta eso. si uno crea una oferta, ¿verdad? Y una carta de venta o intenta vender y la otra persona no entiende lo que está vendiendo, se confunde, Claro. tú no eres un buen vendedor. Simplemente estás hablando mucho. La gente dice no, check out. Exactamente. Pero ahora cuando se simplifican las cosas de esta manera, la gente lo entiende y dice, necesito 1, 2, 3, o necesito el pilar 2, o el 3, o todos, ¿verdad? Entonces la manera de vender se vuelve mucho más sencilla y mucho más fácil. Sí, Entonces, para mí yo creo que es algo lo cual no son respuestas únicas o no, como se dice en inglés, un silver bullet, ¿verdad? Que no es como que, ¿cuál es el secreto del éxito, Fernando? Dímelo aquí, ahora mismo, aquí en esta pizarra, quiero esto. No, es un proceso, como dices. se descubre por el camino. Correcto. Y son piezas pequeñas que terminan siendo el secreto del éxito, pero es todo parte de un engranaje o una maquinaria que entonces funciona. Porque yo, honestamente, esto lo he hecho un montón de veces, ¿verdad? En el sentido de estructura, oferta, venta, sistemas y todo eso. Pero eran pequeñas cositas que tenían que cambiar para entonces cambiar todo el negocio, ¿verdad? En el caso mío era igual. La producción mía, chévere, todo eso, pero eran pequeñas cosas que habían que cambiar en términos de fundamentos, creencias, estructura, y paso por paso
para entonces yo conseguir la libertad financiera y crear activos como lo estoy haciendo hoy en día. Claro. Entonces son pequeñas cosas que quiero que las personas entiendan. No es una sola respuesta No. y ese es el secreto. No. Es como todo parte de una maquinaria, un engranaje, un equipo, para tú poder alcanzar el éxito financiero. Claro. Entonces, Fernando, ahora que estamos terminando aquí en este podcast, ¿qué últimas palabras quisieras compartirle a las personas hoy en día que están viendo esto empezando el año? Tal vez tienen metas de año nuevo, ¿verdad? Sueños, cosas que quisieran lograr en este año 2025, que está apenas a punto, apenas empezando aquí ahora mismo. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Yo diría lo siguiente, nuestro mercado es el latino, el hispano. Los hispanos somos trabajadores, somos creativos, ¿no? Lo que necesitamos es enfocarnos. Porque, ¿qué sucede? Un problema es cuando uno tiene varios talentos, quiere hacer 10 cosas a la vez. Eso solo lo puede hacer María. Sí. Eso sí es verdad, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Entonces, uno tiene que enfocarse. Entonces, por ejemplo, tú bien me has dicho, estos son los 3 pilares de tu negocio. No tengo que tener 5, 6 o estar cambiando los pilares todos los días. Sobre eso se construyen todos los activos, sobre esos 3 pilares. Entonces, el enfoque es importante para tener impacto. Tú cada día conoces más de tus habilidades en marketing, hacer tu carta de ventas cada día mejor, ¿no es cierto? Y en construir activos satelitales alrededor de tu plataforma. Eso es genial. Pero si tú te pones a abrir cafeterías, si te pones a abrir estaciones de gasolina, entonces lo que ganaste aquí lo vas a gastar allá. 10 menos 10, 0, pero el tiempo no regresa. Claro. Eso es lo más preciado. Entonces, mi gran consejo es que se enfoquen y que logren tener más tiempo en sus vidas, porque ese es el activo más preciado, el tiempo. Claro. ¿No? Yo a mis años estoy ya en el último quarter de mi vida, entonces tengo que tener relaciones con significado, vivir mi propósito, pasar tiempo con mi esposa, con mis hijas, y no enfocarme en 20 cosas, sino en aquello que tenga significado, que tenga validez. Eso implica enfocarse y educarse en el talento que Dios te ha dado, no en lo que te dicen los demás, sino en lo que conecte contigo, porque para triunfar no hay que pedir permiso, hay que enfocarse y mandarse con todo para adelante. Claro que sí, claro que sí. Entonces, una última pregunta, ¿verdad? ¿Qué consejo me darías a mí para 2025, para yo seguir creciendo y seguir creciendo mis activos, mis finanzas y todo en la vida? ¿Qué consejo me darías a mí personalmente? Mi consejo que te daría es, por ejemplo, tú estás sentado en un banco de oro, porque el principal problema del emprendedor es el marketing, ¿no es cierto? Entonces, el mejor consejo que te daría es que construyas una plataforma que gestione el marketing. Con eso vas a ayudar a miles de emprendedores y te vas a hacer multimillonario. Me encanta eso. Y bueno, eso ya sabes que es parte también de lo que estamos construyendo. Dricio, ¿verdad? Que hoy en día... Un sistema. El mismo sistema que estoy utilizando yo hoy en día, que María para hacer 100,000 mensual, que estás utilizando tú, es el mismo sistema que estamos hoy en día dándole incluso a las personas. Y en el último año, en 2024, no me enfoqué honestamente en crearlo para que dárselo a las personas. Me enfoqué en utilizarlo yo, utilizarlo para usted y utilizarlo nosotros internamente. Y obviamente los resultados han sido espectaculares, pero nunca lo he compartido. Así que vamos a estar haciendo esto y tal vez, qué sé yo. Eso es impecable. Claro. Y entonces eso yo sé que lo vas a perfeccionar, ya lo estás gestando, pero igual que eso, puedes tener una plataforma de ads, ads, porque mucha gente pone su dinero en Facebook, dinero perdido, no saben leer sus métricas. Claro. Y la agencia de marketing métricas, ¿qué? Eso es chino, japonés, ¿qué son métricas? Más bien, dime cuál es tu presupuesto. Claro. Esos son los 19 de 20. Entonces, eso, si tú, por ejemplo, creas una plataforma de cómo poner tus ads, las preguntas gancho, cómo agregar valor en tu emprendimiento y saberlo transmitir eso en el marketing para que sea bien recibido, también es muy similar a Dricio.
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Otro ángulo. Otro ángulo. Otro ángulo. Otro ángulo. Esa no lo había pensado. Y utilizar inteligencia artificial con todo eso también. Olvídate. Sí. Eso es algo que se viene entonces en este año. Fernando, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Aquí se nos pasó literalmente el tiempo. Pasamos de día a noche, Sí. ¿verdad? Entonces, y bueno, espero que hayan visto también el atardecer, que estuvo muy lindo aquí. La vista es espectacular. Podemos ver Miami completo. Estamos en el piso 55, literalmente un rascacielos en el cielo. Sí. Entonces, yo disfruto muchísimo el tiempo siempre que comparto contigo. Aprendo muchísimo y espero que las personas aquí que estén viéndonos también lo hayan hecho. Y que todos tengan, Josué, acá toda tu comunidad, un feliz 2025 y que suceda lo que nosotros creamos siempre, disfrutar del proceso. Correcto. Acá estamos grabando, este es un placer, yo estoy feliz, de ahí nos vamos a comer un pavito, Sí. ¿no? La pasamos bien, no es, ay, tengo que ir a grabar un podcast. No, eso es parte de mi propósito de vida. Entonces, disfrutar del proceso es una bendición de Dios. 100%. Así que obviamente también la información va a estar aquí debajo de Fernando para que empiecen a implementar esos 3 pilares en sus vidas, en sus negocios, redirigir gastos a la construcción de activos y empezar a multiplicar. No sean como el banquero que se conforma con un 4%. Sé como Fernando que quiere un 4,000 y logra el 4,000% en sus inversiones. Así que nada, la información va a estar aquí debajo. Siempre le decimos a las personas que comenten una palabra al final. ¿Qué palabra deberían comentar las personas aquí hoy en día? Gratitud. Me gustó eso. Ser agradecido con lo que tienes en la vida en este momento. No esperar a tener algo para ser feliz, sino ser grateful por tu salud, porque puedes respirar, porque puedes desplazarte, porque estás vivo, ¿no? Y porque puedes servir. Me encanta eso. Y hablando de eso también, yo quiero también dar las gracias, bueno, te doy las gracias a ti públicamente, pero también una persona en México que, si encontramos el clip, lo vamos a poner aquí al lado, que nos dijo, me dijo a mí, y fue donde mí, cuando estábamos en receso, me dijo, Josué, gracias a ti estoy vivo. Gracias a lo que ustedes hacen aquí en el podcast Actitud Millonaria, a Fernando, Alejandro Cardona y a ti. Y yo, ¿pero cómo así? ¿A qué te refieres? Y él me dijo, y a mí se me llenaron los ojos de agua en ese momento y me dijo, mira, yo hace 3 meses atrás estaba pensando quitarme la vida, ¿verdad? No lo voy a decir porque después toman el video aquí en YouTube. Pero yo dije, wow, ¿a qué te refieres? Y sí, la historia de ustedes 3, el escucharlos a ustedes hablando y decirme, vayan un round más, persigan sus sueños, uno más, ve un paso más, persevera, sea agradecido. Eso a mí me dio el impulso para ir un round más y por eso estoy aquí hoy en día en el evento. Así que te quería dar las gracias porque gracias a ti, ¿verdad? Estoy aquí en el evento y estoy educando financieramente para conseguir la libertad. Y eso a mí, es decir, en ese momento se me llenaron los ojos de lágrima y honestamente doy gracias a Dios de ponernos en una posición de poder servir y ayudar a miles y miles de personas que ven aquí el show Actitud Millonaria. Entonces, una bendición, qué buena manera de cerrar el programa, porque vender es servir. No beneficiarse a costa de los demás, sino servir, crear ese cambio donde una persona desesperada por falta de herramientas y habilidades puede tomar una decisión irremediable. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, todos hemos tenido adversidad en nuestra vida, sin excepción, porque el mundo está hecho para solucionar problemas. Cuando, como siempre te digo, cuando queremos conocer personas sin problemas, hay que darse una vuelta por el cementerio. Ahí hay un montón que están descansando en paz. Así que bendiciones y feliz 2025. Así es. Así que comenta la palabra gratitud aquí debajo si 2025 va a ser un año en el cual tú vas a perseguir tus sueños y vas a implementar esto que compartimos aquí hoy en día. Y nada, Fernando, gracias nuevamente por un placer compartir tu tiempo aquí hoy en día y nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Hasta la próxima.